Muy bienvenidos a este primer episodio de Hombres con Metas, donde vamos a hablar de fe y crecimiento personal. Y en esta oportunidad tenemos al pastor Roberto Beretta. Muy bienvenidos a este podcast. Querido pastor, ¿cómo está usted? Excelente, agradecido por la invitación y dispuesto a compartir experiencia personal en cuanto a esto. Siempre es desafiante crecer. Claro que sí, muy bien. Tenemos este espacio para hablar de estos temas. Vamos a hablar de los hombres de fe, de cómo alcanzar esas metas. Tenemos este espacio para hablar de la vida real de los hombres, de la fe real, de cómo se vive día a día la fe. Probablemente el mayor desafío es aceptar la voluntad del Señor. Algunos dicen que hay dos tipos de personas de fe, ¿sí? Hay dos tipos de cristianos, los que, digamos, se doblegan al Señor, aceptan su voluntad, buscan el propósito, y otros que viven a su manera, ¿no? Y yo sé muy bien que usted en algún momento de su vida tuvo que tomar una decisión de vivir para Dios. Sí. Hace muchos años atrás probablemente. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue el llamado? ¿Cómo sintió, cómo decidió vivir para el Señor? Bueno, quizás hablando de procesos y de muchos años atrás, yo crecí en una familia cristiana y en realidad conocía la voluntad de Dios, el propósito de Dios, la palabra de Dios, pero mi vida estaba un poco lejos de todo eso. Es decir, había una fe familiar, pero no era una fe personal. Y en ese sentido, al llegar a un momento muy especial, yo tenía en ese tiempo alrededor de 19 años, en un momento, escuchando una persona que estaba compartiendo un texto bíblico y una explicación muy sencilla, escuché algo que me golpeó, fue una trompada en el hígado, esas que no te tumban del todo, pero que te dejan sin aire, y allí la frase fue: ojalá fuese frío o caliente. Y eso me determinó en un sentido. Tengo que crecer y que mi fe sea una fe de verdad. No quedarse a la mitad. No. Es más, yo creo que la fe o la experiencia mística, digamos, a veces está la fe del lugar secreto, la personal, la que uno desarrolla con Dios. La fe del templo, que es la que hacemos en las prácticas, claro. Y después está la fe práctica, la fe del día a día, la fe de la vida. En ese crecimiento hubo otro momento trascendental. Yo soy ingeniero y licenciado en teología, estaba trabajando a nivel de un puesto jerárquico en una empresa de telecomunicaciones y esa empresa me ofrecía $8.000 por mes y la primera iglesia que tomamos a tiempo completo fue con un sostén de $80 por mes. Bien, esas son decisiones importantes. Esas son decisiones que realmente determinan un camino. Y ahí decidí que nuestra fe, porque estaba involucrada mi esposa, 3 hijos pequeños, nuestra fe debía expresarse en confiar en ese Dios que está presente, y sin duda que fue un aprendizaje. Fue adaptar situaciones, fue cambiar muchas cosas, pero hoy, después de 45 años en el ministerio pastoral, vi cómo Dios me ha llevado mucho más allá de lo que yo podría haber alcanzado. Y así, digamos, si hubiera tomado otro camino, si no hubiera vivido exclusivamente para el Señor. Exactamente. Y por ejemplo, ¿en qué áreas? Me imagino, aparte del gozo, porque acá hay algo que seguramente el Espíritu Santo puso en ustedes, yo también lo sentí así cuando el Señor nos llamó, que era una realización más profunda, uno se siente más completo de servir al Señor,
Y claro, pero de vez en cuando uno piensa, bueno, también el camino de servir tiene sus cosas y quizás nunca le pasó que dijo, tendría que haber hecho o las dos cosas o un poco más de aquello, de lo otro. Perdí la cuenta, pero quizás algo lo puede resumir. Esto es muy para pastores, ¿no? Porque gente que deja todo. Antes se tenía clarísimo que es o el pastorado o el pastorado, ¿no? No se puede tener una empresa y el pastorado, no se puede tener un negocio. Sí, hoy han cambiado bastante. No se podía estudiar tampoco. Claro, claro. Bueno, cuando yo estaba en la universidad me decían, ¿para qué vas a la universidad? Dedícate al ministerio. Estos eran otros tiempos. Otros tiempos. Hoy ya cambió completamente. Cambió y nosotros alcanzamos con Erina a ver un poco de esos tiempos, se decía eso. Mira, con respecto a tu pregunta, quizás compartir con quienes nos escuchan y nos ven. Hubo un proceso, en los primeros tiempos fueron muy duros, fue un cambio realmente de estilo de vida. Y yo me referenciaba en mis compañeros, teníamos un grupo de mucha amistad, estudiábamos juntos, jugábamos rugby juntos, éramos ese grupo pequeño pero muy amigos. Y al pasar unos años, yo pensaba, si yo hubiese seguido, y los miraba a ellos con quienes mantenía contacto, claro, y los veía con una realización profesional. Yo decía, si yo hubiese. Pasaron años y empecé a ver otra cara de la moneda. Vi a mis amigos más cercanos fracasar en su familia, vi sus familias separadas, destruidas, los vi vivir sin un proyecto de alcance. Sin propósito. Exactamente. Alcanzaron, creo que todos ellos, una buena posición económica, pero no pasaron de allí. Y creo que la verdadera realización es encontrar este propósito de vida, esta visión que incluso va más allá de nosotros y puede dejar un legado, que puede afectar mucho más que una profesión. Realmente es una bendición poder alcanzar una profesión y un desarrollo económico, pero no alcanza, no es suficiente. Primero hay que asegurar el propósito. Y la visión tiene que ser una visión trascendente, que va más allá de nosotros, que involucre a Dios. Si fuera algo que yo solo puedo alcanzar, sería algo muy pequeño. Probablemente, pastor, muchos hombres que nos ven tienen esta disyuntiva en sus trabajos, en sus negocios, en sus empresas, de que a veces las cosas del reino de Dios no siempre son una mejora a corto plazo, ¿no? Sino que, es como usted dice, a largo plazo se nota la diferencia. Haber tomado buenas decisiones. Tal cual. Creo yo que esto se aplica en todas las áreas de la vida. En todas las áreas. Claro, trabajar con los valores del reino quizás a corto plazo no es fácil, ¿no? Uno tiene que prescindir de ciertas cosas, no entrar en ciertos negociados, tomar decisiones importantes de vida que en principio uno puede sentir que no avanza tan rápido. Pero bueno, la lealtad no es negociable. Y déjame aclarar un punto. A veces pensamos que el servicio a Dios tiene que ser en la estructura eclesiástica. Sí, señor. Y eso no es tan así. O sea, yo tengo que participar en una comunidad de fe, pero la realidad es que solo un 20% de los integrantes de una congregación tienen un puesto, digamos, en la estructura eclesiástica. Entonces, ¿qué hacemos con los otros 80? O doman sillas todos los domingos, o entienden y entendemos que nuestro lugar es a donde hemos sido enviados. ¿Y dónde hemos sido enviados? Nuestro púlpito, nuestro lugar de ministerio, es el lugar donde desarrollamos nuestra vida de todos los días. Y ese es el ámbito que tenemos que transformar, nuestras relaciones cercanas, nuestro ámbito laboral, universidad, escuela. Así que todos tenemos un lugar, pero tenemos diferentes llamados. Pastor, quiero volver a eso, pero antes,
me gustaría preguntar al respecto, bueno, 49 años de casado, Sí. 45 años de pastorado, ¿sí? Licenciado en teología, ingeniero electromecánica, electricidad. Bueno, toda una vida de desarrollo personal, de crecimiento. Pero ¿qué consejo le daría a ese Roberto Beretta de 20 y tanto de años que está ahí tomando esas decisiones profundas, esas decisiones por Dios, esas decisiones, como dijimos recién, que son a largo plazo? ¿Hay algo que usted le diría, no, esto sí, esto no, alguna cosa? Varias, pero si tuviera que unificarlo, la confianza de que Dios está más allá de nosotros. Hoy escuchaba cuando venía manejando una frase que es una verdad teológica que a veces puede parecer incomprensible, pero hemos sido salvos, somos salvos y seremos salvos, lo cual muestra que Dios está involucrado en la totalidad de nuestra vida, que tenemos un Dios más grande, si lo queremos llevar al plano temporal. Nos amó desde antes de la fundación del mundo y preparó algo para nosotros en la eternidad que viene. O sea, mi vida está dentro de esa linealidad de Dios que es eterna, que es amplia. Entonces, primero confiar. Se puede descansar en eso. Exactamente, es decir, van a venir las aflicciones. En el mundo tendréis aflicción, dice la Biblia, lo dijo Jesús. Muchos hombres necesitan escuchar eso, porque la vida te carga mucho con preocupaciones, uno no sabe si lo va a lograr. Aflicción puede ser episodios, a veces largos, a veces cortos, pero la segunda parte de lo que dijo Jesús es, en el mundo tendrán aflicción, o sea, no va a ser fácil, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es decir, hay una confianza, como vos lo decís, de que vas a caminar hasta el final con Dios que abre el camino, que te acompaña llevando el yugo con vos y que es tu escudo. O sea, se complica muchas veces, y aún dentro del ministerio o en la vida profesional, pero Dios está en control y Dios es soberano por encima de nosotros. Así que, y un consejo para ese camino, ser enseñable. Ser enseñable, aprender de cada situación. Mira, ahora estamos yendo con Silvia a Estados Unidos, me invitaron a predicar allí en una conferencia un par de veces, y de allí a un trabajo social en México, donde hay un ministerio que en 30 años ha construido más de 3.000 casas en lugares vulnerables. Vamos a participar con 22 grupos de diferentes naciones, y el ámbito donde lo vamos a hacer es muy similar al ámbito donde tenemos parte de nuestro ministerio aquí en Mendoza. Pero le hemos dicho muchas veces, quizás cada día al Señor, enseñanos en esta experiencia, mostranos, hablanos y enseñanos. Si uno mantiene la capacidad de ser enseñable, de ser moldeable, es un ámbito para que Dios te lleve más alto. Es un excelente consejo que usted se lo daría a usted mismo, pero a todos nosotros nos viene muy bien. Y siguiendo con esto que usted estaba diciendo, pastor, acerca de servir, bueno, que tu trabajo sea tu vehículo ministerial, usted lo dijo, en donde estás, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, uno le sirve. Tenemos mucho de esto, por ahí nosotros en Plenitud de Vida hemos aprendido bastante de estas enseñanzas y tratamos de entender que el ministerio está fuera de la iglesia, el verdadero ministerio está fuera de la iglesia, y que estamos llamados a transformar nuestra ciudad, estamos llamados a bendecir, a discipular naciones. Pero pastor, referente a esto, ¿usted nota que la visión de la iglesia más tradicional siempre lucha como para volver a los fines de semana, tener la iglesia ahí adentro? ¿No le parece que esto a los hombres le roba algo importante del propósito, le quita, le está robando una parte importante de lo que es el desarrollo que deberíamos tener los hombres? Nuestro crecimiento tiene que ser integral, y primero tenemos que entender la masculinidad y que
ser hombre significa una realización. Por ejemplo, para el hombre, su trabajo aporta identidad. Es decir, cuando vos le preguntás a alguien, ¿vos qué sos?, te va a hablar de qué tarea hace, de dónde se mueve. De cómo gana la plata. ¿Cómo gana la plata? Entonces, tenemos que ver la integralidad. Hay una frustración cuando departamentalizamos la vida. Entonces descubro que yo soy una persona en el templo que me enseña, me dice, pero cuando salí a la calle, el que estaba delante mío no arrancó en el semáforo y me sale el indio y hablo en arameo. Es decir, empezamos a soltar. No se trata de tener educada o domesticada la bestia que llevamos dentro. Se trata es buenísimo de cambiar una Sí. naturaleza, cambiar realmente. Entonces, cuando estamos integrados, cuando nuestra vida es una, esa experiencia de espiritualidad, de no estar solo con cara de santo adentro del templo, sino vivir la santidad práctica, eso te lleva a un crecimiento integral y te lleva a experimentar esa transformación. Realmente es así, pastor. Sin santidad no veremos al Señor. Es así. Y pastor, bueno, yo recuerdo que en un momento usted pasó un momento muy difícil de su vida, donde tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente. Creo que fue quitarle un tumor, año 2011. Sin embargo, lejos de tener una crisis quizás de fe, como podría tener mucha gente, usted es un líder espiritual y estaba muy fortalecido en la fe. Recuerdo las charlas de esos días, no tenía problema en partir de este mundo. Sin embargo, pasar toda la transición no fue fácil. No. Y en el quirófano usted largó 2 libros. No sé si antes había escrito, no recuerdo, sí, pero desde el quirófano, si no recuerdo mal, y El objetivo claro, los 2 libros que, o sea, en medio de la crisis se reinventó, ni perdió el tiempo, es decir, mientras alguno estaba convaleciente por ahí, usted estaba escribiendo, me imagino que nadie lo paraba, pero ¿cómo uno tiene fuerza para reinventarse en las crisis que podrían ser el ocaso para cualquier persona? ¿Cómo reinventarse? En realidad la visión tiene que ser una visión a largo plazo, desafiante, como compartimos antes. Y creo que uno tiene que aprender a ver aquellas cosas que sí puede dejar en manos de Dios. No somos dueños de nuestra vida, ni hoy, ni dentro de 5 o 10 años. En 3 ocasiones me despedí de mi familia sabiendo que lo más probable era que no había un día de mañana. Y en esas ocasiones no había un problema en lo personal, o sea, me voy con el Señor, está todo bien. Sí. Había una seguridad en cuanto a un destino eterno. Perdón, pero pienso que la angustia es saber que uno deja a la familia. Exactamente, era por los demás. Y bueno, ahí también hay un ejercicio de confiar en la obra de Dios sobre aquellos que amamos. O sea, Dios ama a mi esposa más que yo, Dios ama a mis hijos más que yo. Así que ahí hubo un proceso en lo personal, pero también en esto que vos decís de reinventarse, es encontrar, hubieron varias anécdotas risueñas que darían para mucho más, pero quizás lo que mencionabas del libro, yo estuve 30 días en terapia sin poder moverme, mirando al techo, con una sonrisa de 32 puntos acá en mi abdomen, y lo que hice fue, mentalmente, o sea, lo único que podía movilizar era mi mente. Entonces, escribí primero el bosquejo en mi mente, luego empecé a desarrollar los capítulos y lo guardé. Tengo un don de parte de Dios que es una memoria que registra. Así que luego fue pasarlo en limpio. Pero quizás la clave de reinventarse es confiar que no escapa del Señor ninguna de nuestras circunstancias. Y si hay un mañana, hay un nuevo propósito. Entonces, la visión final nunca cambia, pero la articulación de las metas tiene que ver con cada etapa.
Claro que sí, qué bueno. Pastor, para cerrar este episodio, quizás una pregunta hacia el futuro, una pregunta hacia lo que nos queda por delante. Bueno, supongo, usted lo mencionó recién, hay mucha frustración. Estamos viviendo una crisis, digamos, de masculinidad más fuerte que años anteriores. ¿Hacia dónde va la iglesia en esto? ¿Tenemos que reaccionar en algo? O quizás esto como para estar alerta, mostrar... Desde mi punto de vista, yo tengo mi postura, lo hablamos con los hombres de nuestra iglesia, creo que hay una crisis, no sé cómo usted lo ve. Cuando yo crecí, el contexto era otro. Pienso que la crisis es una presión demoníaca, pero no sé, ¿cómo lo ve usted con su experiencia? ¿Hacia dónde nos tenemos que mover como ministerio, como iglesia, apuntando o ateniéndonos a esto? Es muy buena tu observación. Tenemos un cambio cultural muy fuerte. El modelo bíblico de hombre-mujer, el modelo bíblico de matrimonio, el modelo de masculinidad, hoy es una en cada una de esas áreas, una opción entre múltiples opciones. Sí. La oferta de nuestro entorno, de nuestra cultura, está obviamente afectada por un concepto no bíblico y por el pecado como una fuerza activa. Es decir, el pecado no es una idea filosófica o religiosa. No, exacto. Es una fuerza que modela culturas, sociedades y vidas. Entonces, realmente la posibilidad hoy para quien no tenga una definición interior es mirar las opciones externas. Son muchas y uno obviamente elige, define, y en esa definición juega mucho tus convicciones profundas. Y en esas convicciones profundas tiene que estar el modelo de Dios, porque de no ser así va a terminar en todos los conflictos que termina nuestra humanidad. Desde el principio la hicimos mal y la continuamos haciendo mal. Nos desviamos para un lado, ahora se está desviando para otro, pero hay que volver al cambio. No es el machismo que somete a la mujer, ni tampoco es estas opciones de la homosexualidad, el lesbianismo, las parejas abiertas, claro, todo esto. En realidad, si me lo permiten decir... Va junto con muchas cosas, como hombres que no cuidan, hombres que no se pierden, se perdió la esencia de la masculinidad, de la caballerosidad. Exactamente, y uno debe tratar con esto, desde el pequeño detalle que muestra en realidad lo que hay adentro, hasta lo que va formando en otros, ¿no? A veces nuestras palabras, nuestras opiniones, nuestra influencia en la familia, eso es muy determinante. Y cuidarnos que ese efecto cultural no entre en nosotros. Yo suelo decir de una manera muy simple, demasiados problemas tengo con mi propia basura como para incorporar la basura que hay alrededor. Y lo refiero primero con un ejemplo práctico. Ninguno de nosotros sale a la hora de recolección de residuos a agarrar la bolsa del vecino y meterla dentro de su casa. Sí. Y esto quizás nos ocurre con todo lo que anda alrededor y que metemos dentro de nuestros pensamientos. Muchísimas gracias, estimado Pastor Roberto Beretta, pastor de la Iglesia de la Ciudad, padre de 3 hijos, abuelo. ¿Cuántos nietos? 7. 7 nietos. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros en este podcast. Yo soy Juan Manuel Curvelo y este fue el podcast Hombres con Metas, donde tratamos de desarrollarnos con fe. Así que les saludamos a nuestra audiencia, deseando que Dios les bendiga.